Hola, soy el tío Chins, bienvenidos a mi bestiario, vamos a conocer a este ente. Antes de comenzar con nuestro relato del día de hoy, queremos informar a nuestros queridos sobrinos que ya pueden apoyarnos con un super gracias o haciéndose miembros del canal. Recuerden que si se unen, podrán ver vídeos que publicaremos exclusivamente para los miembros, así que no lo dudes y no lo esperes, vuélvete un chinsito de oro, plata o bronce. Hoy queremos enviar un cariñoso saludo a Rebeca Gatuna, una de nuestras más fieles seguidoras. Gracias porque siempre nos ves, y también a Luciano Gabriel Aguirre por estar siempre con nosotros. Gracias a los dos. Cincimito. Un monstruo mexicano que no es muy conocido es el cincimito. Aunque donde sí es muy conocido es con el pueblo maya, esto es en Yucatán, pero el origen de la palabra viene del náhuatl, Tzitzimicitl, que quiere decir demonio. La leyenda cuenta que dentro de su apariencia escalofriante, habita un hombre, que no respeta la ley, y que se dedicó siempre a la magia negra hasta que terminó convertido en un monstruo. Su aspecto se asemeja mucho al de un gorila de elevada estatura, en su cabeza le crece una larga cabellera y su cara está volteada en referencia al resto de su cuerpo. Sus extremidades de igual manera se encuentran torcidas y avanzan en sentido opuesto a la dirección en la que se encuentran sus pies. Se dice que nunca duerme y que emite sonidos iguales a un trueno y que corre a través de la selva. Asimismo, las leyendas cuentan que el cincimito suele desvivir a los hombres sin ningún motivo y que rapta mujeres, a quienes conserva consigo durante un largo tiempo y que éstas a su lado no envejecen. También se cuenta que quienes han querido desvivirlo, han pagado desviviéndose también, ya que es inmune a todos los instrumentos con que lo ataquen los hombres que quieren terminar con él. Para que este ente no te haga daño, debes correr hacia un río, porque le tienen miedo al agua, o bien, puedes encender su cabellera, bailar sin ropa en círculos o andar en compañía de un perro. Duelo líquido hemático humano, es lo último que se escucha de él, antes de que el cincimito te desviva. La monja del vaso con agua, el fantasma de esta monja, al cual ya se le considera legendario, pertenece al folclore de Costa Rica, y según cuenta la leyenda, se pasea por los pasillos del Hospital San Juan de Dios en la ciudad de San José, que es el hospital más antiguo de Costa Rica, y carga en sus manos un vaso con agua que ofrece a los enfermos. Según la leyenda, se trata del alma en pena de una religiosa llamada Sor María, quien, cuando estaba viva, un enfermo le suplicó que le diera un vaso con agua y ésta se lo negó, ya que era su último deseo, razón por la cual le cayó una maldición, y su espectro, desde entonces, se pasea por las noches en todos los pasillos del viejo hospital, ofreciendo a los enfermos el vaso con agua que en vida negó. La leyenda cuenta que aquellos que beben del vaso sanan milagrosamente, pero una versión diferente de la leyenda cuenta que por el terror que el fantasma produce, nadie acepta el vaso, lo que le hace al espectro de la monja que no pueda descansar en paz. Se dice que la leyenda en sus orígenes está relacionada con la fundación del hospital en el año de 1845, pero en 1865 empezó a ser administrado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, una congregación católica femenina dedicada al servicio de los enfermos pobres. Estas religiosas vestían hábito negro con cuello blanco, y en lugar de velos sobre sus cabezas usaban un sombrero blanco de alas. El hospital, a través de los años, ha conservado gran parte de sus viejos pasillos y salones originales, lo que ha contribuido a que la leyenda permanezca vigente, como sucede con muchas construcciones antiguas alrededor del mundo donde las personas que las habitaron tuvieron algún tipo de sufrimiento físico hasta el final de sus días. También, en la ciudad de Costa Rica hay otro edificio donde se cuenta que se aparecen varios fantasmas de monjas. Este es el Sanatorio Durán, antiguo nosocomio del siglo pasado que albergaba enfermos tuberculosos, y que por algún tiempo y de igual manera, también fue dirigido por las Hermanas de la Caridad. Durante la época en que el sanatorio estuvo activo, algunos enfermos reportaban la aparición de fantasmas de monjas que les atendían en sus camas y los atendían con sumo cuidado.
En la actualidad este sanatorio Durán se encuentra en estado de abandono, lo que lo convierte en un lugar solitario y bastante tétrico, que contribuye en cierta medida a que crezcan las historias sobre estos fantasmas de monjas. La leyenda de la monja en la Catedral de Durango. Esta leyenda tiene su origen allá por el año de 1867 durante la intervención francesa en México. Y nos habla de una monja de nombre Beatriz, quien vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango y ocurrió que se enamoró de un soldado francés, cuyo cuartel militar estaba cerca del convento. Continúa la leyenda diciéndonos que todos los días y a la misma hora el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal en donde se encontraba frente al convento y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio. Lo que pasó algunos días después marcaría la leyenda con un signo de terror, la cual prevalece entre las leyendas del estado hasta nuestros días. Un día el soldado cuyo nombre era Fernando llegó a las puertas del convento pidiendo ayuda, ya que el ejército mexicano lo estaba buscando y en el fragor de la batalla lo lastimaron. En ese momento la monja, al ver la desesperada situación del soldado francés, decidió ayudarlo mientras se recuperaba. De esta manera pasaron varios días y Beatriz y Fernando se enamoraron poco a poco. Tiempo después el soldado tuvo que retirarse ya que era el fin de la batalla, no sin antes despedirse tristemente de su amada. El soldado francés le prometió a Beatriz que regresaría en unos días. Mientras tanto, los soldados mexicanos estaban en la búsqueda de los pocos franceses que trataban de esconderse o salir del país. Así fue como encontraron a Fernando. Mientras Beatriz no sabía qué había pasado con su enamorado, ella seguía confiando en que él regresaría, pero lo que no sabía es que él ya estaba desvivido. En ningún momento ella perdió las esperanzas y todos los días iba hasta el campanario de la catedral del pueblo a esperar el regreso del muchacho. Esto sucedió durante varias semanas, hasta que sucedió una desgracia. Una mañana, mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo, se percató del cuerpo de una monja que se encontraba desvivida y con todo su ser deshecho. Al parecer había caído desde el campanario desde una altura de más de 30 metros. Entonces se descubrió la identidad de la joven, era Beatriz, quien, esperando de forma desesperada a su enamorado Fernando, resbaló de lo más alto del campanario y cayó. Algunos piensan que este terrible accidente se originó como castigo de Dios debido a que la monja tenía prohibido enamorarse. Otros aseguran que al enterarse de la pérdida de su amado fue engañada por el diablo, quien la convenció de desvivirse para reunirse con su enamorado. Luego de este suceso, los duranguenses que caminan por afuera de la catedral aseguran ver todas las noches a una mujer arriba en el campanario. Otros aseguran haberla visto de frente en las carreteras llorando y preguntando por Fernando. La calle Cerdán en Hermosillo, Sonora. Esta leyenda es muy antigua y nos habla de cuando cae la noche y esta es mucho más oscura y debido al horario no es probable encontrarse personas en la calle Cerdán, en el centro de la ciudad, y entonces es cuando se escuchan voces, gritos y otros ruidos sin explicación, además de mujeres embarazadas deambulando sin que sus pies toquen el suelo, esto es, en espíritu. Por generaciones, habitantes de esta zona de la capital sonorense han relatado cómo esta avenida tan transitada de día se convierte en una ruta del terror por la noche debido a historias y leyendas paranormales generadas por ser la zona con más antigüedad de la ciudad. Parte de la leyenda cuenta que a mitad del siglo pasado, sobre la Cerdán existió un convento de monjas, sitio en el que decían que eran ingresadas las mujeres esperando bebés, y que de muchas de ellas jamás se volvió a saber nada. También cuenta la leyenda que al paso de los años, se han derrumbado muchos edificios, y que al tirar las paredes del convento, se encontraron bebés ahí ya desvividos. La leyenda cuenta que los gritos que se escuchan en la noche en la calle son los de estos bebés. Se presume en la leyenda que las mujeres que se ven flotando son las madres de estos niños, que siguen deambulando por el lugar sin consuelo. Por si todo esto fuera poco, en la leyenda que se ha difundido en Hermosillo se dice que tanto el convento como la calle Cerdán contaban con un túnel que estaba conectado con la Catedral Metropolitana, el cual se dice que aún existe, pero se encuentra bloqueado. El fantasma de la monja de Tepozotlán.
En el pequeño pueblo de Tepozotlán, que se encuentra ubicado en el Estado de México, se sabe de una leyenda de misterio y horror que ha cautivado a lugareños y visitantes por generaciones. Se trata de la leyenda del fantasma de la monja, un espíritu que, según se dice, habita en el templo de la localidad. La leyenda cuenta que en la época colonial, en el siglo XVII, una joven monja llamada Ana María se enamoró de un militar español que estaba solo de paso. La joven, que ya no podía esconder sus sentimientos por el militar, pensó en escapar del convento para reunirse con su amado. Sin embargo, antes de que esto sucediera, el romance fue descubierto y el militar fue desterrado del país, mientras que Ana María fue castigada por su desobediencia y encerrada en el templo. A partir de entonces, se dice que el espíritu de la monja ha habitado en el templo, vagando por los pasillos y las capillas en busca de paz y redención. Muchos fieles han afirmado haber visto su figura blanca, vestida con el hábito de monja, caminando por los pasillos o escuchado su llanto en las noches, sufriendo por su amor perdido y por haber faltado a sus hábitos de monja. Algunos piensan que el espíritu de la monja sigue atado al templo debido a su dramática historia de amor no correspondido, mientras que otros aseguran que se trata de una aparición divina que protege el lugar sagrado. Hoy en día, es un lugar turístico popular, y muchos turistas vienen atraídos por la historia del fantasma de la monja. A pesar de que no hay pruebas concretas de la existencia del espíritu, la leyenda sigue siendo una parte integral de la cultura y el folclore de Tepozotlán. Hay muchas leyendas que nos hablan de monjas, de sus fantasmas que habitan en los conventos a donde estuvieron. Las leyendas nos cuentan que estos fantasmas son apariciones bastante habituales. La mayoría de ellas proceden de mujeres fallecidas muy jóvenes, a causa de una tragedia, en ciertos casos, víctimas de la persecución religiosa o bien debido a un castigo. Si bien en casi todos los conventos del mundo se rumorean historias sobre monjas fantasma, es en Inglaterra donde más se habla de estos fantasmas. La iglesia de Holy Trinity es habitada por el fantasma de una abadesa que estuvo muy relacionada con los monjes benedictinos que antiguamente administraban el edificio. Al parecer, esta noble mujer se desvivió durante la Reforma, tras desafiar a los saqueadores diciendo que solo sobre ella entrarían en ese edificio sagrado. Pero contra toda su oposición entraron y esquearon completamente el lugar. La abadesa se desvivió, pero la leyenda cuenta que aún así, su fantasma siguió oponiéndose a la entrada de extraños a la abadía. Pero la leyenda cuenta que ya siendo un fantasma, la abadesa tuvo un encuentro con otro fantasma también de una mujer con la cual entró en conflicto, y entre ambas surgió una pelea que persiste hasta nuestros días. Otra leyenda muy popular es la que nos habla de una práctica común durante la Edad Media. Esta consistía en que las monjas vivían en celdas tapiadas, con una pequeña abertura para recibir comida y agua. En ciertos casos, cuando la monja cometía algún pecado imperdonable, se le encerraba totalmente hasta que ésta se desvivía. Y a los fantasmas de estas monjas encerradas es a los que se les considera los más terribles y terroríficos de todos. Una de ellas es la llamada Dama Gris del Teatro Royal, cuya actual estructura está incorporada al viejo Hospital St. Leonard, dirigido por un grupo de monjas muy estrictas. Una de estas monjas se enamoró perdidamente de un joven y apuesto noble. La relación entre ambos continuó durante algún tiempo, por supuesto, de forma clandestina, hasta que finalmente fueron descubiertos. Siendo la posición del joven la de un noble muy bien acomodado, no le sucedió nada, ni un leve castigo, pero a la monja, como castigo por romper sus votos de castidad, sí que le fue mal, ya que fue encerrada durante una semana en su estrecha habitación, pero se le cerraron todos los huecos que pudiera tener y se le dejó una poca de agua y pan duro por toda comida. Supuestamente estaría solo una semana llevando ese castigo, pero como le cerraron toda entrada de oxígeno, la pobre monja se desvivió antes de que finalizara su semana de castigo. Siglos después, cuando el Teatro Royal amplió su arquitectura, aquella macabra habitación fue utilizada como parte de los camerinos, y en ella se encontró tallada una frase, como si la monja enamorada hubiese querido dejar un testimonio. La frase decía: "Tus besos no me despertarán como en el cuento, pero quizás me hagan soñar".
Incluso el fantasma de la monja suele aparecer de vez en cuando vistiendo las ropas grises de su castigo, señal de su amor y sufrimiento. ¿Qué opinas de todas estas monjitas que andan asustando por varios lugares? ¿Terroríficas o no? ¿Tú qué me cuentas, chato? Uy, pues que ahora sí ya me dio miedo andar en la calle a deshoras. ¿Qué tal que me salga por ahí alguna monjita despistada y quiera llevarme de mis hermosas patitas? No le hagas. Pues por eso no salgas después de las 10 de la noche, chatito. ¿De las 10? No, hombre, si a las 6 mejor ya me meto para que no me anden asustando. Ay, chato, a lo mejor el que asusta a las monjitas eres tú. Ah, así de plano ya nos llevamos tan feo. ¿Cómo crees que voy a asustar si soy todo un galán? No, pues si tú lo dices. Claro que sí, ya afloró tu envidia. Pues bueno amigos, si quieren seguir enterándose de más monjitas fantasmales, comenten qué les pareció y si quieren saber más de ellas, gracias por estar con nosotros y nos vemos el sabadito. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Recuerda que si tienes una historia o anécdota, puedes mandarla al correo que aparece en la descripción de todos nuestros vídeos. Si quieres un saludo, pídelo en los comentarios y recuerda estar suscrito, regálanos un pulgar arriba, activa la campanita de notificaciones para que te avisen cada que subimos un nuevo vídeo. Todos los miércoles tenemos Le Bestiario y los sábados una historia original de terror. Síguenos en Facebook, donde podemos tener pláticas terroríficas. Comparte el vídeo con alguien a quien le gusten estas historias y coméntanos todo lo que quieras. Tío Chins desde su comedor familiar te da las gracias.